vamos a hablar del yacimiento de Cuevatino. Es una cavidad formada naturalmente por la erosión del agua que está en la localidad de Mave. Una cueva que está situada en un farallón rocoso, en lo alto de una especie de acantilado de muy difícil acceso, a que solo se puede llegar por una pequeña cornisa que forma la piedra natural en el borde de ese farallón, y se llega a la cueva. No era un sitio donde pudiese vivir la gente prehistórica. Sin embargo, sí que, quizás favorecido por ese difícil acceso, lo utilizaron como lugar de enterramiento. Se encontraban allí dentro de esa gruta una serie de huesos humanos muy revueltos, fragmentados y repartidos, y eso trajo el interés de los arqueólogos, que fueron allí a excavar en el año 1974 y 1976. Los objetos que se encontraron se pueden agrupar en dos motivaciones, por así decirlo. Por un lado estaban los ajuares y por otro las ofrendas. Como ofrendas serían los objetos que se depositaron con elementos para que les acompañasen al más allá de forma como propiciatoria, por así decirlo. En este grupo entrarían un grupo de vasijas de almacenamiento, de ollas y de orzas realizadas de cerámica a mano, que tenían improntas algunos de cestería, de cestos sobre los que se habría elaborado la forma de las ollas, y luego además tenían refuerzos de cordones por el exterior para reforzar que no se fueran a romper, y a veces en el borde tenían también impresiones hechas con los dedos para decorar el borde de las vasijas. Junto a ese tipo de elementos que serían ofrendas estaban los ajuares, que serían objetos más de uso personal de los muertos que se habían depositado allí. Una pulsera de plata, 6 conchas de caracol que tienen el interés de que tanto la pulsera de plata como las conchas son de procedencia de fuera del entorno de este enclave de Mave. La plata no se encuentra en ninguna explotación de los alrededores, en bastantes kilómetros, y las conchas son de procedencia marina, entonces vendrían del mar Cantábrico, y con ellas habrían elaborado seguramente un collar o una pulsera. Junto a esos elementos de ajuar, pues hay otros como un punzón de cobre y un par de punzones de hueso, que también serían objetos de uso personal. Bueno, los arqueólogos, a través de identificar huesos concretos de todos los individuos que aparecen, por ejemplo, los que suelen ser más duros, a lo mejor a veces son el fémur o algún otro elemento así, huesos más duros, más resistentes, más grandes, pueden identificar cuántos huesos distintos de distintos individuos aparecen, y así pueden identificar el número mínimo de personas que estaban allí enterradas. En este de Cuevatino identificaron que había por lo menos 15 individuos distintos. Estudiando los huesos podían también saber más o menos la edad de los individuos, y vieron que en su mayoría eran gente joven o infantiles. El 50% debían de ser jóvenes y el 25% eran infantiles. El resto eran de más edad, pero ninguno tenía más de 40 años. Después de haber sido usado como cementerio durante la Edad del Bronce Antiguo, posteriormente fuese un sitio donde siguieron acudiendo los humanos, las personas allí, a usar ese lugar, pero ya no como un cementerio, sino que sirvió como una especie de santuario. Entonces debían ir allí y colocaban ofrendas a algún tipo de divinidad o a sus antepasados durante bastantes centenares de años, incluso miles de años, porque entre los restos que se encontraban allí había una vasija, una pequeña cazuelita con una decoración realizada con incisiones sobre las que los hombres prehistóricos, dentro de las incisiones, iban colocando impresiones así, hechas con puntitos. Es un tipo de decoración que se denomina boquique y que ya no corresponde al bronce antiguo, sino más bien a la edad del bronce final, en torno al 1200-1000 a.C. También apareció un hacha de cobre plana, que también podría ser de esa época, o quizás del bronce medio, de hacia 1500. Y con posterioridad también aparecen cerámicas de la edad del hierro, y incluso cerámicas de época romana, lo que nos habla de una larga persistencia de presencia humana en ese espacio con una finalidad ritual.
Durante el Neolítico final tenemos el yacimiento de la Velilla en Osorno, que nos muestra una sepultura hecha en piedra en la que se coloca un enterramiento colectivo donde se entierran mucha gente de un mismo grupo humano que ocupaba un territorio concreto. Con posterioridad, durante el Calcolítico, aparecen tumbas individuales en las que se entierran personas destacadas, no el conjunto de la población, sino solamente individuos destacados que tendrían una significación social especial. Después del Calcolítico y del Campaniforme, que es este momento de tumbas individuales, llega el Bronce final y se recupera la costumbre de los enterramientos colectivos de toda la comunidad en un mismo sitio. Y este yacimiento resulta muy relevante en ese sentido. Con posterioridad, los enterramientos volverán a ser individuales, pero en este momento resulta muy interesante este yacimiento por ese motivo.